Como todas las semanas, ponemos las cartas sobre la mesa y empezamos a charlar. Una jornada muy particular, porque se conmemora el Día del Periodista y vamos a hablar con gente que está en los medios trabajando como tal, gente que trabaja en los medios pero no como un trabajo remunerado, sino que utiliza los medios como una forma de expresión también y que es un habitué de su encuentro. ¿Cómo le va, Miguel Sabone? ¿Qué dice usted? Excelente, muy buenos días. Feliz día. Y gracias, Lucy Pisni, por acercarte. Gracias por la invitación. Lucy le da un toque de frescura, sí. Sí, viene muy bien. Sí, Viene muy sí, bien. sí. Más en estos días de otoñal que están perfectos. Ya de frescura no sé, pero bueno, algo le vamos a Bueno, poner. feliz día a ambos. Muchas Bueno, gracias. gracias. Ya Y seguramente contaste por qué es el día de periodista y todo Claro. eso, sí, No. sí. Lo que no sé es de dónde sacó que somos remunerados. Yo no, Bueno. yo no cobro nada por estar en las redes sociales. Sí uso las redes sociales, soy un gran comunicador en las redes sociales, pero nada más. Bueno, habrá una remuneración simbólica. Claro. Hoy pensaba, Habrá una El retribución. reconocimiento de la gente. Hoy pensaba, ¿por qué claro. ustedes siguen llamándose periodistas? Porque ya no están ligados al periódico. ¿O será porque por la asiduidad? Por la periodicidad. Sí, será por eso. Bueno, el periódico tiene que ver. Pero bueno, nació en ese contexto. Uno lo asocia al diario Sí, sí, uno Claro. lo asocia o al semanario. al jornal. Pero Ahí no está. todo el mundo trabaja en gráfica. No, ya Entonces, aparte Claro. gráfica casi se ha reducido, ¿no? Sí, no, ahora es todo el digital. papel ya va en extinción, ¿no? Pero viene muy bien para hablar el tema de la libertad. Este es un día muy lindo para hablar de libertad. A ver, ¿por qué? Y por la libertad de expresión, la libertad de pensar. Esto es la famosa Revolución Francesa, ¿no? Que empezó a marcar estos hitos de la libertad. Libertad, igualdad, Claro, fraternidad, pero fíjate que ahí nace, 1789. y después se ingresa fuertemente, todos estos conceptos ingresan con la reforma, con Naciones Unidas en el 48, si mal no recuerdo, ¿no? Ujú. Esto de la libertad de expresión y la libertad de pensar, ¿no? Y ustedes juegan normalmente, o el periodista o el periodismo juega con la libertad de expresión, que a veces para no acallar las conciencias, ¿no? ¿Vos coincidís Sí. ahí? No. Sí, a veces un poco limitada por distintas circunstancias, más que Ay, nada las económicas y las presiones que vienen de afuera. Hay que hacer un gran esfuerzo para mantener la libertad de expresión realmente con lo que uno quiere decir o con lo que hace falta decir en ese momento, ¿no? Librándose un poco de ese punto que hoy es clave en casi todos los medios, que es un poco la dependencia de la pauta y que muchas veces te limita o te hacen limitar. Bueno, forma ¿no? parte, me da la sensación de que forma parte de la evolución que han tenido los medios como empresa. O Vos de la fíjate- involución, porque Bueno, lo ideal sería que las empresas se mantengan por fuera de la dependencia del Estado. Pero bueno, un país Igual- como el sí, nuestro, igual digamos, creo se que complica. Con las nuevas tecnologías de la información, hay múltiples actores a la hora de incidir sobre qué comunicar y todo eso. Por lo cual hoy no es unidireccional la comunicación, que es muy interesante, ¿no? Por eso bueno, han incorporado ustedes las tecnologías. lo que acaba de decir Miguel, es que hoy se han diversificado las oportunidades o los modos de comunicar. Sí. Hoy se han Pero- diversificado. Tiene sus riesgos. Sí, yo creo Porque que no necesariamente son. A ver, ¿qué advierto como riesgo? Porque. Que es lo que se diga sea verdad o no. No, Bueno, esa ¿qué una es la verdad? principal. Y ahí tiramos Ahí suena, una piedra. claro. No. El periodismo maneja, administra, tiene incorporados mecanismos para darle autenticidad a lo que dice. Sí. O sea, tiene mecanismos de validación de lo que decís, ¿no? Es decir, esto es de manual, esto es de libro periodístico. Es decir, vos tenés la información de que pasó tal cosa. Entonces, ¿qué haces? Chequeás la fuente. Primero, si es fidedigna. Segundo, lo contrarrestás con otra fuente. Y tercero, lo volvés a ratificar con una tercera fuente. Esto es de manual en la Sí, práctica Que periodística. a veces ves que no están así. Que a veces no es tan así, pero en la teoría, Ujú. el periodismo tiene, y los medios de comunicación tienen este tipo de esquemas. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación habilitan a todos a ser comunicadores, pero no todos tienen incorporados la validación de lo que están diciendo a partir del contraste, por Pasa que ejemplo. pasamos a ser de consumidores de información a prosumidores, o sea, no solamente la ejercemos la información. Sí.
Y, también tiene que ver cómo interpretamos la verdad o cómo interpretamos la realidad. Me quedé pensando el origen de esto, la libertad de expresión, y los primeros comunicadores fuertes fueron los filósofos, ¿no? Por lo menos en los escándalos que hicieron en algún momento. Yo pensaba el ejemplo de Sócrates. Sócrates se lo acusa de 2, 3 cosas, pero entre ellos de fondo está, ojos que están moviendo a los jóvenes. Con lo que dice, muevan los jóvenes. Con lo que dice, muevan los jóvenes. Mueven el status quo. Platón, me acuerdo algo de Platón que te lo dije hoy al principio, una de las cosas que no soportaba era a los artistas, especialmente a los poetas, porque hacían ver la realidad. Y estos podían hacer que la gente se moviera también, que los jóvenes se movieran. Bueno, ese es el... Vos mencionaste también a los artistas. ¿Los juglares son artistas juglares, o fueron exacto. artistas? Esto es una forma... Bueno, ahí están todos los que fue a juglar en el medioevo, bajo medioevo, ¿no? Eran los Sí. difusores de noticias. Exacto. Somos casi eso. No, y Somos vos pensás juglares. esto también, algunos planteos que se le hace al periodismo o a los medios es cuando aparecen temas o minorías que nos sacan de eje. ¿No? Pensá la intransigencia. ¿No? ¿Te acuerdas de la paradoja de Popper, no? Sí. Ser intransigente con Claro, intransigencia. o la prohibición, me acordaba la prohibición sobre el libro de Hitler en algunos países que ahora se levantó casi, ¿no? ¿Mein Kampf? Claro. ¿Lo dejamos? ¿No nos dejamos? Allá por el 70 y algo, un historiador negó el Holocausto. ¿Lo callamos? ¿No lo callamos? Están las minorías neonazis que están muy de boga actualmente. ¿Los callamos? ¿No los callamos? Hoy algunos planteos están otra vez de vuelta. Pero creo que es el gran reto que tiene el periodismo, ¿no? Pero vos lo planteás en términos de cómo nos moviliza, porque Claro. ¿Cómo habilitarías entonces a un movimiento nazi? No, es ¿cómo más, Claro. es más, tenés instrumentos legales en donde no lo puedes promover. Hay instrumentos legales. El problema está que callar, vamos a decir, ¿quién dice primero, quién dice que tal minoría debe callarse? Claro, La vos mayoría. decís dar un poco el debate. Exacto. Dar el espacio para el debate. Visibilizarlos, Claro. que la gente sepa la existencia, porque ocultarlos, sacarlos de los medios o prohibirlos, no significa que no existan. Claro que no, y ahí es donde se hacen fuertes Claro, las redes. entonces, por eso un ejemplo, la paradoja de Popper es una contradicción, porque si vos haces eso, alguien tiene que hacerlo del poder. Y pueden ir por los neonazis, pero pueden ir por aquel que no le gustó el color del cabello, porque no le gustó porque usar tal gorra. Alguien no tiene que decidir eso. Hace unos años atrás, cuando surgió después de los movimientos carapintadas, surgió como partido, como expresión política el Modín. Sí, te acordás. Movimiento, no me acuerdo, pero lo dirigía Aldo Rico. Aldo Rico, claro. Me acuerdo una discusión entre periodistas, ¿no? Decir, no, pero son personas que atentan contra la democracia, se habían sublevado contra la gestión de Alfonsín, se habían alzado en Sí. armas, habían puesto en riesgo, digamos, el sistema, la continuidad del sistema democrático. Y alguien dijo, en la mesa aquella de discusión, de debate, a esta gente hay que obturarla, hay que frenarla. Y ahí se divide la discusión, y otro dice, no, hay que dejarlos que participen, porque es la mejor manera de visibilizar lo que vos decís. Él utilizó otro término, de exponerlos. Así fue como Aldo Rico, Luis Alberto Patti, empezaron a ocupar lugares de representación en la Cámara de Sí. Diputados. Y después desaparecieron. Sí, después desaparecieron. Después o desaparecieron. pensar Claro. la nueva derecha que impacta fuertemente a los jóvenes, que uno le llama la atención, ¿por qué no visibilizarlos? Que tengan espacio, pero por algo lo están haciendo, ¿me entiendes? No, o sea, estos movimientos de jóvenes... Ahora, ¿vos estás convencido de lo que decís? ¿Qué cosa? ¿Que hay que dejarlos? Sí. A ver, por más allá que yo tenga un compromiso social, siempre me consideré un socialdemócrata en el fondo, yo creo que hay que dejarlo. Porque aparte nos está mostrando un diagnóstico de necesidad. Hay que dejarlo. ¿Vos, Lucy? Yo también, sí. Creo que, porque además lo que no tiene que seguir existiendo cae por su propio peso. Es esto que vos decías del Modín, por ejemplo. Hay una época en que tiene A mí cierta me- aceptación, sí. seguidores, qué sé yo, y después se diluye. Pero tienen que hacer su experiencia. Y la gente que medianamente piensa de la misma manera tiene que tener la oportunidad también. Si no, no hay libertad. Y aparte porque siempre alguien que prohíbe, a ver, quien dice que no debe ejercer un poder. El problema está, ¿a quién le damos el poder?
Y yo prefiero dárselo al poder al pueblo mismo, que la gente vaya en el transcurso del tiempo dejándolos, relegándolos. Sí, pero está bien, pero el pueblo no gobierna sino por sus representantes. El problema está que ya así nos va. ese modelo está haciendo mucho, crujiendo, porque la gente necesita una representación diaria, no cada 2 años, 4 años. Y bueno, pero el asambleísmo permanente, ¿a dónde nos No, lleva? hay que buscar nuevos métodos, nuevos modelos de intervención más participativo. Habría que ver, no significa que sea el último. Lo que nosotros conocemos no significa que sea el único. A ver, no voy a ponerme ahora a discutir formas de democracia. No sé si hay que buscar nuevos modelos. Tenemos que lograr cambio de mentalidad en la clase dirigente. Porque cuando llega al sillón, se encasilla. Bueno, eso es lo que nos está pidiendo los jóvenes. Claro, Bueno, se estos ruidos que encasilla hay, y es esto no porque hay la forma- representatividad. exacto. No hay representatividad, pero ni de los jóvenes, No, ni de sí, los sí, viejos, sí. ni de los medianos. O sea, hoy no nos sentimos representados. Pero ¿por qué no? A ver, Porque están separados de lo que la gente realmente necesita. Vos fíjate, sin ir más lejos, ¿qué temas se discuten hoy en la legislatura de Neuquén? ¿Cuáles de todos esos temas realmente a la sociedad neuquina les interesa? demos vuelta entonces. ¿Y cuáles serían los temas que deberían estar en discusión? Y los que están todo el día en la calle, los temores que tenemos por la inseguridad, la necesidad de que el menor sea juzgado, ese tipo de cosas. Pasó ayer, no me voy muy lejos. Ayer un diputado presentó un proyecto para que se trate con prioridad una declaración, una simple declaración para mandar al Congreso para que traten la baja de la imputabilidad. Se armó tal discusión, bueno, lo primero que hicieron fue sacarle la prioridad. Lo vamos a tratar, pero allá abajo en el orden de entrada de los expedientes. Y hoy la discusión de cómo se juzga a los menores en la Argentina está en el tapete, en la necesidad de la gente. Esto genera ruido, ¿eh? Sí, siempre va a generar, siempre, porque va a tener postura. Me quedé pensando lo que vos decís. Acá hay grupos que son silenciados en el ejercicio democrático, que no tienen voz. Un ejemplo son los jóvenes, que yo siempre vengo diciendo esto. Sí. No sabemos qué piensan, para dónde va, qué corren. Los diferentes tipos de juventud, cómo se desarrollan en una ciudad, en el campo, en la periferia. No tenemos, me acordé, había un... Chateaubriand decía a veces, tenemos gobiernos manejados por gerontocracias. Gente muy grande que y que elige normalmente a gerontes para gobernar. Claro. Pero ahora hay mucha gente joven, 30 y pico de años. No me he fijado cuánto anda, Sí. cuánto anda el grupo de edades. Volviendo a esto de las libertades, de no acallar formas de expresión, ¿no? Aunque no nos banquemos que el otro piense diferente, ¿no? Lo que pasa que sí, si yo digo que en este ejercicio lo que hablamos hoy es evidenciamos que hay algo, por algo está la gente quejándose, por algo se fueron para ahí. Totalmente. Esto es, hoy escuchaba de políticas de Estado, hay una ausencia en políticas en conjunta con la organización de la sociedad civil. Lo escuchamos hace un rato a un miembro de un club, ¿no es cierto? Vos decís, Ariel Con. muchas organizaciones de la sociedad civil están trabajando en pos de construir una sociedad mejor, pero están solos. Y cuando vos ves la intervención del Estado, normalmente son mismas, de poco efecto, no hay una forma de transversalización en políticas públicas con las políticas de las organizaciones de la sociedad civil. A eso me refería. Cuando yo escuchaba al chico, ¿qué hacemos con esta problemática? ¿Es una problemática la adicción? ¿Es una problemática, no sé, el juego? ¿Cuál es la problemática? ¿No? ¿Qué investigaciones serias tenemos que salimos? El tema de las adicciones a mí me preocupa particularmente, no solamente desde el punto de vista de la salud y de las derivaciones que esto pueda traer aparejado, porque las adicciones después se vinculan, se relacionan con la comisión de delitos, digamos, con Sí. digamos, el delito ya sea por la pérdida, digamos, del sentido, de la conciencia o de cierto grado de conciencia, o la necesidad de conseguir el recurso para poder seguir alimentando esas adicciones. Entonces yo me planteaba, si dan éxito, si tuviesen éxito las estrategias de lucha contra el narcotráfico, es decir, y pudiese obturar, digamos, el narco, digamos, la distribución, la logística del narco. ¿Cuáles son las estrategias? No importa, pero vos tenés una estrategia y lo erradicás. Sí. 100% de efectividad. Bien, vamos. ¿Qué haces con todas las personas
que van a empezar a padecer el síndrome de abstinencia. Bueno. Ese es un punto. Esa es una de las preocupaciones que yo tenía. El otro día hablo con una persona y me dice, no, pero ¿y qué haces? Me dice, con el problema socioeconómico que se te plantea. ¿Cómo que el problema socioeconómico? Sí, dice, porque hay un montón de familias que viven de eso. No, bueno. Hay una Si vamos a justificar eso. No estoy justificando estamos en nada. el horno. Estoy diciendo cuáles son las preguntas que surgen o o los al revés, planteos que o surgen. que hace la droga sobre los jóvenes, por algo lo está Claro. haciendo y los jóvenes van a la droga. Algo está fallando. Sí. Pero quería volver a algo, me parece que hoy corresponde que yo le haga las preguntas a ustedes, ¿no? Porque son los periodistas y me están jugando en contra. Estamos hablando Quiero de hablar de todo. censuras. ¿Alguna vez sufrieron censura? ¿Hubo censura previa? ¿Qué- Los qué- directivos. qué es la censura para Un ustedes? ejemplo, la editorial te dice lo que tenés o no decir o no que pensar. Te dice para qué lado hay que correr. No, yo fui bastante afortunada Sí. a lo largo de mi Bien. carrera, que llevo 42 años. Más o menos, siempre pude decir lo que quiero, lo que pensaba, lo que creo que correspondía en el momento. Bueno, está bien, yo empecé a trabajar justo cuando arrancó la democracia, así que no puedo hablar de épocas anteriores, pero no censura. Sí, por supuesto, alguna vez nos han dicho a todos, Alguna sugerencia. esto sacalo, esto no va. ¿Te gustó eso? ¿Te molestó? Y ¿De alguna forma? depende, si no cambiaba el sentido, digamos, del pensamiento, Ajá. bueno, uno lo acomoda. Bien. Ahora, si te hacen sacar justo el núcleo, viste, si nada, entonces no escribo nada, no digo nada, porque no es lo que yo creo. Ahí te rescatás al Pero silencio. la verdad que no me ha pasado, bien. al menos que sea grave y que me incomode. Sí he tenido correcciones, obviamente, de gente que en su momento sabía mucho más que yo, tenía más No, está experiencia. bien. Eso Y está entonces, mira, esto no conviene, esto por ahora, para un cachito, suavizarlo un por los poquito. tiempos, a ver si conviene o no conviene. Está bien. Sé un poquito más sutil, decirlo igual de otra manera, porque a veces uno es muy directo, viste, que te apasionás y decís, se va todo al diablo y ¡bah! Viste. Pero censura, Sí, como sí. la entendemos, Sí. digamos la palabra, no. Por suerte no sé Agustín. Yo les voy a contar, pero ahora vienen las noticias. Bueno, dale. Yo les voy a contar una historia, una anécdota, un tanto risueña, ¿no? No es censura, pero sí es una recomendación muy firme. En algún momento, cuando yo estaba dando mis primeros pasos en el tema del periodismo, trabajaba en una radio del Valle, cuando en el Valle existían, entre Neuquén y Río Negro, existían 4 radios nada más. Claro, bueno, El era EU5, otra el época, EU19, claro. el EU18 y el EU16. Neuquén, Cipolletti, Roque, Regina. Pero, ¿me esperan un momento? Pero por Sí, favor, claro. cómo no. Bueno, aquí estamos tirando las cartas sobre la mesa y me comprometí a tirarle una pequeña historia, porque el señor Cuente. Sabone nos ha Claro, desafiado la a dejaste que, por la mitad. digamos, a contar si en la experiencia profesional de quienes estamos aquí como periodistas hemos tenido alguna Censura. corrección, censura es el término que utilizó. Vamos a hablar más en detenimiento con ese tema, porque a ver, ¿de quién es la línea editorial? ¿No? Si es del medio de los periodistas. Yo te cuento una historia. Yo tenía 16, 17 años. Estaba recién arrancando, hace 40 años atrás, en esto. Y eran los 80, mitad de los 80, lo de la década del 80, y había surgido recientemente un tema que es el del SIDA, el de HIV. Claro. Estaba muy, muy presente ese tema. Entonces, un domingo a la noche, yo hacía un programa de radio a la tarde-noche, los fines de semana, empiezo a comentar un artículo periodístico sobre esa temática, ¿no? La radio en la que yo me desempeñaba tenía fuertes vinculaciones con la iglesia. Oh, qué interesante. ¿Está? Tenía muy fuertes vinculaciones con la iglesia. Es más, el párroco de esa ciudad tenía un espacio diario dentro de la radio donde daba a conocer su... Siempre se dijo que la vinculación era muy estrecha entre quien era el propietario, figuraba como licenciatario de la emisora, y digamos, la iglesia de aquel entonces, de aquella ciudad. Entonces, termino de hacer ese comentario, a los 10 minutos aparece, porque no había celular en aquella época. Claro. Aparece Rolando y me dice,
hola pibe, ¿cómo te va? Porque tenía una voz así de ultratumba, ¿no? Autoridad. Sí, la Claro, autoridad. Él decía que cuando le operaron las amígdalas, siendo muy pibe, le habían arrancado las cuerdas vocales, por eso hablaba con con la boca del estómago. Hablaba con la boca del estómago. Y claro, y confundía algunas letras, o sea, fundía algunas letras, ¿no? Fundía, ¿no? Y me dice, mira, pibe, dice, fíjate, dice, no hables tanto, dice, porque vos viste que esta radio, dice, tiene vinculación, no hables tanto del seso. Y yo arranqué, digo, del cerebro, ¿qué cosa habré dicho del cerebro? No, era del sexo. El sexo, Sí. claro. Bueno, Tema tabú de muchos años. era un durante tema muchos tabú, años, imagínate, claro. hace 40 años atrás. Seguía siendo un tema complicado Urticante. para hablar y sobre todo para determinadas organizaciones, ¿no? Exacto. Así que si eso pinta como una respuesta, digamos, a tu consulta, bien. Ahora, ¿de quién es la línea editorial? Exacto, a ver, ahí. Se nota mucho en los medios nacionales se notan mucho las líneas editoriales. Yo te diría que siempre se notó la línea editorial. Siempre se notó la línea editorial de los medios. Hay una época, vos hablabas de la involución y más temprano. A principios del siglo XX, finales del siglo XIX, corrientes migratorias en la Argentina, ¿quiénes llegaban a Argentina? Digamos, aquellos que no podían progresar en sus lugares y que a lo mejor tenían que una huían visión por algo. o que Con la Primera y huían. Segunda Guerra Mundial hizo Claro. muchos movimientos. O que huían de conflictos armados o los perseguidos Sí. en esos lugares. O sea, no solamente aquel que huía para no entrar en el conflicto, sino aquellos que eran perseguidos también por el Exacto, conflicto. Entonces vos tenías movimientos anarquistas, yo qué sé, y cada uno tenía su imprenta. Ujú. Entonces vos tenías este tipo de grupos y se conoce dentro de la historia del periodismo esa época o ese tipo de periodismo como el periodismo de barricada. ¿Por qué? Porque había publicaciones periódicas en donde se defendían postulados ideológicos y enfrente tenías otra publicación Sí. Que sea todo lo contrario. que decía todo lo contrario seguimos y igual. dialogaban. Ahora, y como dialogaban. periodista, Seguimos ¿a casi usted igual, ¿Cuál te diré. ha sido la mejor información que has dado? La que más te queda, la que te queda, esto fue lo mejor porque aparte la viviste también como tuya. Ah, qué complicado, en 40 y pico de años. Bueno, Vamos, yo los tres somos jóvenes. arranqué, no, pero quizás una de las primeras que me tocó Dale. estar en la transmisión, digamos, que es el día de las elecciones donde ganó Alfonsín. Cuando ganó Alfonso. Miren qué interesante. Claro, Sí, de no porque democracia. ganó Alfonsín, No, sino era por el volver- regreso a la claro, democracia, volverse a la era la democracia. euforia que había en la calle. Yo tenía ¿no? 18, 19 años. Parecía por ahí. un mundial de fútbol. Ganó Alfonsín Sí. y las calles de Neuquén, que en esa época éramos 70.000, 80.000 habitantes, salió todo el mundo a festejar, no importaba quién Eso te había quedó- ganado. También te alegró a vos y a su vez era una información que Claro, era para volver imperar el impacto. a la democracia, que obviamente la época de dictadura yo la viví distinto, viví varios años de facultad Ah. en ese momento, pero volver a la democracia, bueno, era un hito histórico. Mira vos. Quizás, ¿no? La verdad que no, qué sé yo, tendría que pensar ahora. ¿Cuál ha sido la mejor noticia que has dado y que vos la viviste como tuya también? ¿Usted está dispuesto a escuchar? Yo escucho siempre. ¿Usted está dispuesto a Sí, escuchar? dale, no sé. Porque yo tengo una debilidad, A ver, que es diga. contar historias. Acuérdense que estamos en un medio que Hacela también corta, el ¿viste? tiempo nos apremia. Hacela Claro, corta, yo No tengo claro. nada que ver con este medio, pero bueno, yo lo tengo que defender también. Y aparte Estoy muy acostumbrado a las redes sociales, entonces que los tiempos Te son... voy a contar dos historias. dos encima, Dos ¿viste? historias. Claro. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. amalgame. Dale. Pero Hacé son como el risueñas. cura. Son Dale. muy risueñas. Son muy risueñas. En los 90 yo conducía el noticiero de una empresa de televisión de aquí de la región y además era el jefe del sector, digamos, era el coordinador del noticiero. Bueno, uf. ¿Está? Entonces, era Canal 10 en aquel entonces, pero lo hacíamos una cosa rara, porque yo era empleado de Cablevisión, Sí. pero Cablevisión había sido contratado por Canal 10 para producir y llevar a la pantalla el noticiero Claro. de Canal 10, que Ah, era bien. el canal estatal. Una cosa sui generis, Bien. pero que funcionó durante 5 años. Época de un caudillo radical llamado Pablo Verani,
Ajá. que fue 2 veces gobernador de la Sí, provincia sí, sí, de Río sí, sí, Negro, sí, es sí. intendente de General Roca, legislador provincial, vicegobernador. y Contá tu después- anécdota. Domingo de la mañana. No adorne. Domingo, No sea iglesia barroca. Dale. domingo 9 de la mañana. Mi habitación, la habitación matrimonial, estaba en el primer piso de mi casa, una ampliación que habíamos hecho. Domingo 9 de la mañana, megáfono, altavoz, Ajá. un barrio de casas uniformes, Sí, un barrio, sí, sí. un plan de viviendas. Megáfono, señor Agustín Amado, lo buscan la policía. Yo me incorporé y me senté en la cama como un resorte, miro por los agujeritos del postigón y efectivamente un patrullero con las luces encendidas y un uniformado de azul con el megáfono en la mano que dice otra vez, señor Agustín Amado, lo busca la policía. No había Entonces- celulares. No. Abro el postigón Sí. y así como yo abro el postigón, Abrieron todos los todos vecinos. los vecinos del barrio fueron Salió todo el corriendo barrio. las cortinas para ver qué pasaba con Agustín Amado. Claro, obvio. ¿Qué pasa? Fue mi... Claro. Dice el señor gobernador que envíe las cámaras que va a hacer una declaración. Digo, estimado, primero que no soy sordo. Me puede hablar y lo puedo escuchar, así que no use más el megáfono. Segundo, hay timbre en mi casa, puede tocar el timbre. Tercero, muchas gracias por el aviso. Claro. Cierro el postigón, me siento en la cama y le digo a mi señora, tócame. No lo podías creer. Digo, no estoy soñando, ¿no? Bien, primer punto, ok. Segundo punto. Verani se está muriendo, Ujú. porque le habían detectado un cáncer hace un tiempo atrás y probablemente está renunciando, o esto es una joda para Tinelli. Que en aquel Claro. entonces el programa de Video Match Sí. hacía jodas, hacía bromas pesadas. Entonces bajo, agarro mi agenda de contactos y empiezo a peinar a ver a quién molesto un domingo a las 9 de la mañana. Y encuentro, en la última letra, en la última página de la Z, encuentro al vocero de aquel entonces de Verani, Zárraga. ¿No? Digo, Carlitos, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y porque mandaste a la policía, decís que anticámara, ¿qué pasa? No, dice, Verani tiene una reunión ahora, dice, con los productores, pero es una reunión reservada. ¿Y para qué me mandás el patrullero entonces con un megáfono para que me vengan a decir que tengo que mandar a cámara? No, dice, a ver, ¿cómo qué pasó? Le cuento. Y se empezó a reír, dice, ahora te llamo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí. Verani tenía que hacer un anuncio porque la fruticultura estaba en crisis, entonces tenían que llamar a los productores frutícolas, Claro. porque iba a haber una línea de asistencia financiera para los productores frutícolas. Y como todo buen comedido, uno de los integrantes de la custodia del gobernador le pregunta, gobernador, ¿qué tenemos en la agenda? No, dice, hay que llamar a las cámaras ahora porque vamos a hacer una declaración. Las Y él cámaras interpretó frutícolas. que eran las cámaras de televisión y eran las cámaras de productores. Claro. Y entonces, ahí vino eso. Esa es una historia. Pero Está muy no bueno. te vayas, no te pierdas, porque quiero saber qué cosa te impactó a vos y que se fuera la mejor noticia que también la viviste como tuya. En la tragedia Ujú. también hay cuestiones que uno tiene que rescatar porque si no te volvés, o sea, te empatizás tanto con la Sí. tragedia y con las víctimas que es doloroso. Uno se va armando una coraza. Y la coraza con la que uno se arma a veces tiene que ver con esos elementos risueños que voy encontrando, digamos, en cada una de las historias. Yo creo que el tema más impactante fue el primer triple crimen de la ciudad de Cipolletti. Claro. Un año después, en Cipolletti se arma una marcha, como no hubo otra, en Cipolletti marcharon alrededor de 70.000 personas por las calles de Cipolletti Muchísima. a los 12 meses del primer triple crimen. Fue muchísima gente. Sí. Es como para decirte Toda que en la aquel ciudad. entonces 4 de cada 5 cipoleños estaban en la marcha. Claro. ¿No? Es una cosa más o menos como para entenderla. Es una magnitud impresionante, con figuras como la monja Marta Peloni, el cura Farinello, los padres, Ulises González, Claro. los papás de la chica Villar también, de Verónica Villar. Fue una marcha y hubo un gran debate respecto de si pasaban o no pasaban por frente de la comisaría cuarta de Cipolletti, porque estaba fuertemente sospechada también la comisaría de algún grado de complicidad o de encubrimiento, digamos, o de ineficiencia, ¿no? En todo esto. Finalmente la marcha pasa por la comisaría y ocurre lo que iba a ocurrir, y que algunos no querían que Claro. ocurriese, que eran
enfrentamientos, piedras, Sí, sí. Gases lacrimógenos, una docena o una docena y media de detenidos en ese momento. Y la gestión era, hay que lograr la liberación de las personas detenidas. Yo conducía el noticiero de aquel entonces de televisión y le digo a Karina, hoy colega de otro medio de aquí de Neuquén, digo, Karina, no te vuelvas sin conseguir el testimonio de uno de las personas que fueron detenidas y que han sido liberadas. Y muy, muy eficaz, digamos, en el cumplimiento de esa instrucción, habla con uno de los pibes que había participado de esa marcha y que habían sido detenidos, lo habían liberado. Y me llamó poderosamente la atención y pido disculpas acá porque voy a tratar de emular lo que pasó, pues es algo risueño. Entonces Karina le pregunta, pibe, ¿qué pasó? Y es flaquito, todo desgarabado, ¿sí? con la gorrita de tipo beisbolista. Dice, no sé, loco, yo estaba acá, dice, en la esquina esperando unos amigos, vino la yuta y me pegó un churrazo en la mente. Claro. Claro. Pobre, había ido a comprar al kiosco. Bueno, estas cosas se han pasado. Sí. ¿Y las cosas que más les molestaron? Algo que te haya molestado, que hayas dado noticias que te molestaban o que también fue doloroso. Yo creo que los hechos policiales son dolorosos. Son dolorosos. Sí, todos, cubrir... Pero yo te voy a decir cuáles son hechos gratificantes. Ujú. Y voy a poner un caso Dale. que a mí me marcó fuertemente después en la búsqueda de noticias. Esa fue la primera pregunta que yo hice también. Claro, en la búsqueda de noticias que tienen algún grado de trascendencia, no solamente por el impacto, sino por la capacidad que puedan llegar a tener de emularse, de ser emulados. Por aquel entonces también, profunda crisis del 2001-2002, Oh, hicimos una entrevista con un artesano de Cipolletti que hacía aros en plata o no me acuerdo qué otro metal, pero tenían un detalle esos aros. Tenían una partecita en cuero. Él combinaba el metal y el cuero. Ahora, ese hombre, que lo encontrabas en su casa, con su tallercito en el patio, en el fondo, en lo que había sido quizás un garage, que lo había acondicionado como taller, esos aros no iban a ser expuestos, no eran expuestos en ninguna manta, en ninguna calle de la ciudad, ni de la región, ni en ninguna feria de aquí de la zona. Esos aros eran empaquetados en una caja y por aquel entonces enviados a España, y él cobraba por cada par de aros 8 euros. Entonces, eso me pareció fuertemente disruptivo, porque era una manera de ejercer su tarea, de realización personal a partir de lo que fabricaba, elaboraba, su artesanía, pero una concepción de la actividad comercial Claro, totalmente era distinta. exportador, sí. Él era un microexportador, pero ¿sabes qué? Ganaba fortuna. claro. Y entonces, eso me parece que esos casos nosotros los utilizamos después para decir, bueno, vamos a buscar Se puede. este tipo de emprendedores Claro. que están mirando lo que pueden hacer, o sea, lo que hacen, más lo que pueden hacer y cómo lo pueden comercializar de una manera que les permita Unos romper. adelantados. Me quedé pensando, es cierto que acá el Día del Periodista está asociado con el lanzamiento de la Gaceta, pero más que nada es un acto de gobierno eso, ¿no? Claro, Qué lindo. sí. Bueno, Totalmente. periodismo militante, dale, sí, aquí. Que ustedes recuerden, que ustedes se acuerden, el primer periódico libre que no esté atado a un gobierno, ¿será el anarquista, los anarquistas? Yo creo que sí, ese tipo de... ¿Ustedes piensan esos pasquines que aparecieron así Sí. de repente por Claro. 1920, entre 1920 más o menos? No sé el caso de Neuquén. Roca, la ciudad de General Roca, Sí, acá a yo 40 estaba pensando kilómetros. Roca. En la ciudad de General Roca, acá a 40 kilómetros, 50 kilómetros de Neuquén, mitad del siglo XX, Roca era el faro de la región, no era Neuquén, Te voy a decir era una Roca. impresión que yo tenía del periodismo Sí. de Roca. Me parecía mucho más libre el periodismo de Río Negro que el periodismo de Neuquén en un momento determinado. Sí, después Y deberíamos acá- hablar de... No, yo sí, tuve esa impresión, dependía bastante en de una los época, tuve gobiernos. una Sí. impresión. Bueno, De- mitad del siglo XX había 3 periódicos en Roca. Ujú. Hoy apenas subsiste uno y hace Y esfuerzo para seguir remando en mucho. dulce de leche y repostero. Mucho esfuerzo hace, sí. Raro para para una seguir. ciudad enorme que tendría que haber muchos medios, sí. ¿no? Sí. Sí. Raro para una ciudad. Igual sigue concentrando una buena dosis de medios. Canal de televisión, Bueno, hoy la sede de sí, bueno, cablevisión, casi, ahí están diario, los multimedios, ¿no? Que ya es mucho más amplio. Sí, la carrera de comunicación dentro de la Facultad de Derecho, el Instituto Universitario de las Artes, que también tiene la licenciatura en medios audiovisuales o Sí, nuevos sí, sí, medios, sí.
que también trabaja sobre esta Promocionado. temática. Así que Mirá. interesante, interesante. No, pues pensaba, digo, porque más que allá que estaban sobre el primer periodo, por lo menos en lo que es el virreinato, especialmente cuando empieza los primeros gestas de mayo, pero después pensé, ¿cuáles son los primeros periódicos libres? ¿O cuáles son los periodistas libres? Pues está bien que Mariano Moreno es bastante libre, por cierto, pero más que nada tenía una postura. O la época del... Pero, ¿habrá alguno? ¿La libertad absoluta existe? Claro, habrá alguno totalmente libre. Todos responden No, a siempre una respondemos. línea, Es más, respondemos a también una hasta ideología. formas de repensar, exacto. Claro, sí. no. De cómo interpretamos, especialmente cómo interpretamos. Porque me quedé, vos decías que es la verdad, ahí está, bueno. Soy esclavo de mis palabras. Claro, Claro, no, aparte no. cómo interpretamos las realidades, ¿no? Sí. Me imagino que constantemente el periodista está haciendo esto, está haciendo exégesis de la realidad. Y aparte tratando de decirle, casi, no, iba a joder con otro término, pero lee el contexto y tiene que transmitirlo a tercero que ese contexto para que lo pueda digerir. Y aparte decirlo en un tiempo prudencial. Viste, yo te quería contar Sí. detalles recién de la historia y No, me pero me usted, dijiste usted nada. directamente Anda, anda. usted es, Sos a ver. muy larguero. Sí. No. Mire que yo soy de guitarrero, pero usted me gana.